Shock neurogénico. Ocurre cuando existe una falla en la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, haciendo que los vasos se dilaten, dificultando la circulación de la sangre por el cuerpo y disminuye la presión arterial. Y así empieza a funcionar el sistema nervioso parasimpático, aumentando la vasodilatación de una manera continua. Existen tres mecanismos para conducir a la presencia de shock neurogénico: el shock distributivo, el shock cardiogénico, la insuficiencia renal y el hipopituitarismo. El shock distributivo, desde una alteración autonómica con compromiso de las vías simpáticas en asocio a la excitación parasimpática, con la consiguiente vasodilatación y bradicardia, como se observa en los casos de lesión medular traumática y en enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré. Shock cardiogénico, usualmente observado en hemorragia subaracnoidea con la presencia de miocardio contundido después de una liberación de catecolaminas o en infarto cerebral que compromete la ínsula derecha. La insuficiencia renal y el hipopituitarismo también pueden conducir a un shock neurogénico. En el shock neurogénico se presenta en el contexto de lesión medular, se evidencia el transcurso de la lesión primaria, en el trauma mecánico inicial que incluye fuerzas de tracción y compresión, la compresión directa de los elementos neurales por estructuras osteoligamentosas y su inestabilidad lesiona el sistema nervioso central y periférico. Se evidencia lesión de vasos sanguíneos, interrupción axonal y ruptura de membranas de células nerviosas. Las microhemorragias se producen en cuestión de minutos en la sustancia gris central y se extienden radialmente y axialmente en las próximas horas. En cuestión de minutos, la médula espinal se inflama y ocupa todo el diámetro del canal espinal a nivel de la lesión. Como efecto secundario se presenta isquemia en respuesta a la inflamación. Posteriormente, la autorregulación del flujo sanguíneo cesa y se presenta el choque neurogénico espinal, que conduce a la hipotensión sistémica, exacerbando así la isquemia y la progresión de la lesión espinal. La hipotensión y el choque neurogénico después de la lesión medular aguda es un proceso distributivo resultante de la pérdida del tono vasoconstrictor periférico en las arteriolas y en la acumulación de la sangre dentro de la vasculatura periférica. Si la lesión es superior a C4, se presenta lesión del nervio frénico, lo que puede desencadenar una parada respiratoria. Si la lesión se presenta entre C5 y T10, la función de los músculos respiratorios disminuye, lo que puede causar hipoxia, hipercapnia y congestión bronquial. Las complicaciones cardiovasculares se encuentran principalmente a un nivel de la lesión medular superior a T5. De hecho, el nervio se daña y causa bradicardia y vasoplegia, que estas son las responsables de la hipotensión. Entonces, cabe señalar que el mecanismo fisiopatológico es la pérdida del tono vascular, la vasodilatación, el descenso de la precarga por disminución del retorno venoso y la bradicardia. El choque neurogénico es del tipo distributivo, el cual debe ser diagnosticado mediante la exclusión en las fases tempranas de la resucitación, en el contexto de un shock hemorrágico. Es fundamental definir a través de un examen neurológico correcto el nivel y extensión de la lesión de acuerdo con los estándares internacionales para la clasificación neurológica de la lesión medular espinal de la American Spinal Injury Association, con sus siglas ASIA, y de la International Spinal Cord Society. La presencia del shock se manifiesta por hipotensión y bradicardia que se exacerba con las aspiraciones de secreciones, a través de maniobras de Valsalva e hipoxia. En su piel puede observarse de una manera caliente y enrojecida inicialmente, pero posteriormente y progresivamente la hipotermia se desarrolla por la vasodilatación profunda y la pérdida de calor. A menudo, la presión venosa central es baja debido a la disminución de la resistencia vascular sistémica. Se ha establecido que la hipotensión y la bradicardia incrementa el gasto cardíaco, debido al aumento del volumen eyectado y también la elevación de la vasopresina sérica. Al parecer, episodios de hipotensión puede ocurrir en los primeros minutos del trauma, los cuales deben ser identificados en la área del accidente o en la sala de emergencia, lo que se traducirá después en la presencia de la hipotensión. Para el tratamiento de un paciente con shock neurogénico, debemos realizar la monitorización hemodinámica y metabólica.
mediante el control de la frecuencia cardíaca, la cual debe medirse mediante la monitorización electrocardiográfica continua, lo que además va a facilitar la detección de arritmias. Además, el control de la presión arterial, lo cual es conveniente que se dé de forma invasiva con un catéter arterial, ya que los métodos manuales son menos fiables en los pacientes con inestabilidad hemodinámica y vasoconstrictor periférica. Sin embargo, por otra parte, para la evaluación y toma de decisiones terapéuticas deben utilizarse la presión arterial media como valor de referencia. Además, el control de la presión venosa central se mide con un catéter situado en la vena cava superior, lo que va a permitir una valoración aproximada del estado de la volemia eficaz. Sin embargo, en el shock neurogénico puro, la presión venosa central se encuentra en valores normales. Además, un control de la diuresis con la colocación de una sonda Foley es esencial en el manejo de pacientes con shock para la medición de la diuresis horaria. La diuresis horaria normal es de un aproximado de al menos 0.5 centímetros cúbicos por kilogramo. Además, la pulsioxímetro es un método útil para la monitorización de la saturación arterial y el objetivo es que ésta se encuentre por encima del 90%. La monitorización metabólica va a realizarse mediante la medición de la perfusión tisular inadecuada, que va a resultar complicado. Sin embargo, la medición de los niveles de lactato resultan de utilidad. Por lo tanto, para la medida puntual como la evolución en las primeras horas. Además, así los lactatos bajos iniciales o un aclaramiento mayor del 10% en las 2 primeras horas se van a relacionar con las mejores tasas de supervivencia. Una vez monitoreado el paciente, debemos iniciar unas medidas terapéuticas con el objetivo de disminuir la mortalidad y la morbilidad. En estas encontramos el soporte ventilatorio y el soporte circulatorio. Dentro del soporte ventilatorio debemos basarnos en 2 aspectos, la oxigenación y la ventilación. En el objetivo de la oxigenación es mantener un PO2 mayor a 60 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno superior al 90%. Dentro de la ventilación nos encontraremos con un paciente hipoxémico, hipercápnico y con acidosis respiratoria. Así debemos iniciar la ventilación mecánica. Estudios actuales corroboran que la ventilación mecánica invasiva, aunque comienza a haber estudios para la ventilación mecánica no invasiva con resultados satisfactorios, pero con baja evidencia. Por lo tanto, la necesidad de soporte ventilatorio se encuentra en un sobre 35%. Sin embargo, este soporte puede venir condicionado por la propia lesión o por patologías pulmonares. Con respecto a la propia lesión, el fallo ventilatorio se puede producir habitualmente por una lesión completa de la médula cervical, un 70% en las lesiones completas y un 26% en las lesiones incompletas. Con respecto a las complicaciones pulmonares, se pueden observar en el primer mes, y entre ellas encontraremos edema pulmonar, atelectasias, broncoaspiración y tromboembolismo pulmonar, entre otros. La mortalidad se asocia a estos problemas, se encuentra en un 11%. A continuación, con el soporte circulatorio, esta va a ser la base del tratamiento del shock neurogénico, por lo cual la perfusión del sistema nervioso viene dada por la presión arterial media. Para poder mantener un flujo adecuado, la presión arterial media debe mantenerse por encima de los 85 milímetros de mercurio. Este objetivo es fundamental, porque de no obtenerlo se podrían desarrollar lesiones neurogénicas secundarias que aumentarían la mortalidad y la morbilidad del paciente. Además, para evitar lesiones secundarias, el objetivo de la presión arterial media superior a 85 milímetros de mercurio se debe mantener al menos durante una semana. La afectación hemodinámica es muy frecuente en las lesiones de la médula espinal, tanto que un 90% de los pacientes con lesión completa cervical van a precisar de apoyo inotrópico. Con respecto al manejo de esta inestabilidad hemodinámica, se va a basar en 2 aspectos, la fluidoterapia y los fármacos inotrópicos. En el shock neurogénico, por lo general nos encontramos en un estado de normovolemia, así que en teoría el uso de fluidos no debe tener su efecto y el único tratamiento útil serían los fármacos inotrópicos. Sin embargo, es relativamente frecuente que encontremos shocks mixtos, por lo que se mantiene el uso de la fluidoterapia. Dentro de la fluidoterapia, como se ha comentado, es un primer paso para el control hemodinámico. Se va a basar en el uso de soluciones intravenosas. Sin embargo, este uso debe ser monitoreado estrechamente,
porque primero es frecuente que no sean suficientes para el control hemodinámico, y segundo es que estos pacientes presentan una predisposición al edema pulmonar que puede estar fomentado por la reposición demasiado agresiva a la volemia. Con respecto a esos tipos de soluciones, tanto los coloides como los cristaloides son útiles. Los cristaloides siguen la regla de 3-1, es decir, que por cada 3 litros infundidos se recupera 1 litro de volumen intravascular. Sin embargo, podemos encontrarnos efectos adversos clásicos de estas sustancias, las cuales son las reacciones alérgicas. Dentro de los cristaloides, el suero salino al 0.9% y el Ringer de lactato son las sustancias más utilizadas. Sin embargo, el Ringer de lactato presenta una ventaja sobre el suero fisiológico, ya que el Ringer de lactato, el L-lactato que contiene, se va a metabolizar en el hígado en bicarbonato, compensando la acidosis que se pueda producir como consecuencia de la hiperfusión tisular. Y a continuación los fármacos inotrópicos, que van a ser una parte fundamental en el tratamiento del soporte hemodinámico del shock neurogénico, ya que es importante recordar que para el uso de estos fármacos es necesario el control de la volemia mediante una presión venosa central que se debería administrar a través de un catéter central. En estos pacientes nos encontraremos una disminución de las resistencias periféricas, pero además un efecto inotrópico y conotrópico cardíaco disminuido. Por lo tanto, debemos atacar ambos frentes cuando indiquemos estos fármacos. Dentro de los fármacos inotrópicos más comunes podemos encontrarnos la norepinefrina, la epinefrina, la vasopresina, la dopamina y la fenilfrina. La norepinefrina tenemos una dosis habitual de 0.5 a 30 miligramos por minuto. La epinefrina 0.5 a 10 microgramos por minuto. La vasopresina 0.01 a 0.1 unidades por minuto. Una dosis fija 0.04 unidades por minuto. De la dopamina a 2 a 20 microgramos kilogramo por minuto, y la fenilefrina a 10 a 200 microgramos por minuto. Como punto final, debemos recordar que el shock neurogénico es secundario a una lesión del sistema nervioso, por lo tanto debemos tratar los efectos de esta lesión primaria. Por ejemplo, si estamos ante un shock medular, es fundamental el uso de corticoides en altas dosis para el tratamiento, así como la cirugía en caso de compresión medular. Además, debemos tratar posibles complicaciones, por lo que se iniciará prevención de la enfermedad trombótica venosa, habitualmente con heparinas de bajo peso molecular, y de úlceras por estrés, usando inhibidores de la bomba de protones.